A partir de ahora tú eres capaz de poder hacer una selección. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al Pixel Muerto, mi nombre es Óscar y estamos en esas fechas navideñas en las que, bueno, pues uno quiere renovarse su equipo informático, quiere hacer la compra de un ordenador portátil, o bueno, puede que tú lo que quieras hacer es simplemente entender exactamente de qué está compuesto un ordenador portátil para poder tener un criterio, que en el fondo es lo más importante a la hora de hacer una compra o a la hora de hacer un regalo, sin ir más lejos. Así que bueno, lo que vas a ver en el vídeo de hoy va a ser una explicación de cada una de las partes, así un poco por encima, ¿vale? Para que puedas entenderlo y puedas tener suficiente información como para poder hacer una compra. Luego ya entramos en una página web como para ver un ejemplo y demás. Y con este criterio, pues tú puedes hacer una buena elección a la hora de adquirir un ordenador portátil y no llevarte simplemente el que tiene más publicidad o el que has visto más por la tele. Y si aún no conoces el Pixel Muerto, te invito a que te pases por él, seguro que encuentras algo interesante. Entremos directamente en materia. Como puedes ver aquí en pantalla, a ver si lo voy a ampliar un poquito más. Vale. Como puedes ver aquí en pantalla, tengo desglosado cuáles son los diferentes componentes, ¿vale? Que, bueno, en este caso sería un ordenador portátil bastante clásico, bastante habitual. Podemos ver esta disposición en la mayoría de ordenadores comunes. Y se componen, en primer lugar, evidentemente, por la pantalla LCD. Tienes que tener en cuenta que hay muy poquitos portátiles que tengan pantalla OLED, que es la tecnología máxima, ¿vale? Que hay ahora mismo en calidad de pantalla. Existen ciertas competencias que, bueno, también puede ser bastante interesante. Pero lo más habitual en ordenadores económicos de, vamos a poner, entre 300 y 500 euros o dólares, podemos encontrar pantallas que son LCD, lo más habitual. Después tenemos las entradas USB, que evidentemente pues esto sirve para conectar diferentes tipos de periféricos, es el USB clásico, o puede ser el USB tipo C, que es un poquito más ovalado. Te dejaré una pequeña foto, ¿vale? Para que lo puedas ver, la diferencia entre ambos. Y bueno, también tienes que tener en cuenta que disponga de esta conexión y también cuántas necesitas, porque a veces en un ordenador portátil es habitual que tú lo cojas por muchos parámetros que consideras que son los más importantes, como la pantalla o como la calidad del sonido, y resulta que tienes una webcam, un ratón externo, tienes también un disipador, que tienes que, bueno, un ventiladorcillo para ponerle en la base del ordenador para que se refrigere un poco mejor, y tienes que morderle un montón de cosas y resulta que no tienes suficientes USB y te tocará hacer una compra adicional de un pequeño cacharrito que se llama Hub. También te dejaré otra pequeña foto por aquí en el vídeo y con eso, bueno, con lo que consigues es ampliar la cantidad de USBs que tiene tu dispositivo. ¿Es una solución? Sí, pero ya que te vas a comprar un ordenador, pues ten en cuenta que tenga una buena cantidad de conectores USB. ¿Qué más? Aquí vemos el disipador de calor del procesador. Esto, bueno, es un pequeño componente que lleva por dentro, es metálico. Y en este caso, pues lo que hace es que entra en contacto directamente con el procesador, que es otro componente que ahora veremos, y lo que hace es que transmite ese calor para que la parte de metal, que es el disipador de calor, se caliente, ¿vale? Porque absorbe el calor que genera, ¿no?, ese componente, y luego pues lo expulsa a través del ventilador. Esa es la manera, eso es lo que tú, a veces si tienes un ordenador portátil y notas que sale una corriente de aire caliente, pues en el fondo no es más que ese canal, ¿no? El procesador en este caso ha generado calor, el disipador ha absorbido ese calor y el ventilador está echando para afuera el calor del disipador, ¿vale? Que es una placa de metal que se calienta. Bien, procesador. Bueno, esto es un componente que lo que es vital, ¿vale? Tienes que tener en cuenta que esto va a determinar tanto el precio como la potencia del propio equipo. Y existen muchísimas gamas diferentes. Ahora te voy a enseñar unas cuantas, ¿vale? No te olvides que entraremos ahí en internet. Vamos a hacer una búsqueda, como lo haríamos si estuviéramos juntos en este caso, y vamos a ver diferentes opciones. Además de la potencia y además de, evidentemente, el impacto en el precio que va a tener, cuanto más potente sea y ciertas características, pues más costoso será, tienes que tener en cuenta para qué lo vas a usar. Porque claro, si tú vas a usar un ordenador portátil para un uso ofimático como el Word, trabajar, teletrabajar o incluso trabajar desde internet, pues igual no te hace falta un ordenador que tenga un procesador que sea para gaming.
claro, escoger un procesador que sea para gaming, que es para jugar videojuegos, te va a generar un sobrecoste que tú no vas a poder explotar de ninguna manera posible. Entonces, lo aconsejable es que esto haya que mirarlo detenidamente, ¿vale? Yo te voy a indicar así como unas pautas básicas y vamos a ver en la actualidad qué es y cómo funciona, porque esto ya tiene su chicha, ¿no? Pero bueno, es una introducción. No te preocupes que vamos a ir trayendo más contenido de ese tipo para que puedas entender bien cada componente. Bien, aquí tenemos la carcasa superior, que bueno, simplemente como puedes ver es una pieza que protege todos los componentes, ¿vale? Luego, como hemos comentado antes, el ventilador, mira cómo es así pequeñito y se puede cambiar, ¿vale? En el caso de que se ensucie, también es fácil normalmente limpiarlo y se aconseja limpiarlo con algún tipo de spray de aire comprimido que se lo venden en las tiendas de informática o bueno, por internet lo puedes encontrar, que simplemente pues expulsas así a presión aire comprimido y la verdad es que es muy efectivo el limpiarlo y es importante para el mantenimiento de un ordenador portátil. Luego tenemos la carcasa, que es la base, y la carcasa lo que va a hacer es almacenar, pues como puedes ver, todos los componentes, incluido pues la placa base, que esto de aquí es, digamos que es como el esqueleto, ¿vale? Vamos a decir que es el esqueleto que sostiene el resto de componentes del ordenador portátil. Esto es relevante. Esto es más relevante normalmente en torres, en la compra de torres de ordenador. En portátiles no tanto porque, bueno, suele estar todo bastante acorde y por otro lado, el hecho de cambiarlas tendría que ser por el mismo modelo, por lo que realmente es un componente que va a estar ahí y que viene ya con el propio modelo y ya esto, bueno, viene estudiado por los ingenieros de la marca en concreto y suele ser la más aconsejable. Tampoco vas a poder sustituirla es una locura, porque no te va a caber en la carcasa o porque puede que incluso pues no sea compatible con la pantalla. Es decir, hay muchas cosas a tener en cuenta. En este caso la placa base no entraremos en ello porque bueno, ya prácticamente pues viene con el modelo en sí. Unidad de CD o DVD. Esto ya se ve menos, pero sí que es verdad que depende de qué tipo de equipos, por ejemplo en uso profesional, sí que se sigue utilizando para copias de seguridad, para claves y demás. Pero en la actualidad, si vas a utilizarlo como la mayoría de personas lo utilizamos a día de hoy, no es algo que debas en principio tener en cuenta. Luego tenemos aquí, pues eso, ¿no? Otro ventilador. Y aquí pone bocinas, pero también se pueden ser pues llamados altavoces, los cuales pueden estar localizados en la parte frontal, como puedes ver aquí, del equipo, o en la parte trasera, o en la parte lateral. Esto lo van cambiando, depende de la disposición, ¿vale? No siempre es exactamente así, esto es como un esquema, vamos a llamarlo así, pero sí que es verdad que debes tener en cuenta que si vas a ver contenido multimedia como películas y demás, pues que los altavoces sean buenos y no solo eso, que estén bien localizados. Muchos de los ordenadores, que no están pensados en principio para esto, ponen los altavoces en la parte inferior y lo que va a hacer eso, básicamente, es que no escuches bien el contenido. Sí que ellos dicen que bueno, que rebota el sonido en la superficie y hace que el sonido sea más ambiental. No. Busca unos altavoces que estén en el frontal, en la parte de arriba, y que se escuche bien. Y sobre todo, pruébalos, si lo vas a tocar físicamente en una tienda, pruébalo antes de comprarlo, evidentemente. Diles que te hagan una prueba o si no, pues busca análisis acerca del modelo en concreto que hablen de dónde están localizados los altavoces. Esto no tendrá un impacto necesariamente fuerte en el precio. Luego, bueno, vemos las bisagras, que es un componente bueno, que une las dos piezas de la carcasa, la superior y la inferior. El teclado, en este caso lo que podemos encontrar, y es un dato a tener en cuenta, es que el teclado sea retroiluminado. Vale, retroiluminado significa que tiene una pequeña placa de luz LED que lo que hace es que emite una luz y el teclado, como tiene un formato semitransparente, podrás ver las teclas iluminadas. Esto yo lo considero un extra, pero bastante necesario, porque si vas a utilizarlo por la noche, sí que es verdad que no siempre puedes tener la luz encendida, o puede que molestes a alguien, o incluso puede que por tu mera comodidad, pues en vez de estar acercándote y poniendo las gafas para ver exactamente cuáles son las teclas, simplemente el teclado emite su luz y tú lo ves con absoluta claridad. Yo aconsejaría que el teclado fuera retroiluminado en la mayoría de los casos.
Ahora, sí que es verdad que también hay gamas de teclados retroiluminados y estos pueden ser desde solo color blanco, solo color rojo, a que sean multicolores y que bailen las luces como si fuera esto Navidad. Yo te aconsejo pues que tenga una retroiluminación blanca sencilla. Otro dato importante adicional que hace tener en cuenta, y esto muchas veces uno se olvida, es saber si vas a necesitar o no la parte numérica del teclado, que es la parte que está a la derecha. Mira, por ejemplo, en este esquema no tenemos teclado numérico, ¿vale? Pues imagínate que tú llevas las cuentas de tu empresa, que tú haces las cuentas de tu casa, que vas llevando la economía de la casa, o que simplemente, pues a menudo haces algún tipo de envíos por mensajería o etcétera, o rellenas formularios. Pues te hará falta un teclado numérico, al igual que comentábamos lo de la entrada USB. Al final, si le vas comprando un hub, le vas comprando un teclado numérico adicional, no tienes un portátil, lo que tienes es una torre. O sea, al final, si lo que buscas es un portátil, es justamente para ahorrar espacio y también ahorrar dinero. Si vas añadiendo cosas, pues vas a ir pagando los impuestos de cada componente que te compres, los margen de beneficio de cada componente que te compres de la empresa, ¿no? que va a tener cuando te lo proporcione, y al final no vas a estar haciendo la compra eficiente. Así que ten en cuenta si vas a llevar, va a llevar el teclado numérico o no el ordenador portátil que tú vas a utilizar. Aquí vemos lo de los LEDs, que en este caso no se refiere tanto al LED del teclado como al LED que te indica el estado del ordenador. Tenemos una serie de LEDs en todos los ordenadores portátiles que siempre te van a indicar cuando el disco duro está trabajando, suele ser un iconito bastante claro, cuando el ordenador está encendido, cuando está cargando, ¿vale? Una serie de LEDs que, bueno, pues veremos con claridad qué está haciendo, ¿no? El portátil en ese momento. Luego, tarjeta de memoria flash. La tarjeta de memoria flash suele ser también, bueno, hay diferentes tipos. En este caso puede hacer referencia, que es lo más habitual, a un disco duro pues de estado sólido. Exactamente lo del disco duro de estado sólido ya lo explicaremos, pero sí que es verdad que en la actualidad tienes que tener en cuenta que la memoria que utiliza el ordenador, en este caso lo más aconsejable es que sea de estado sólido, también llamado SSD, que te va a permitir que el ordenador arranque más rápido, que responda más rápido a todas tus peticiones, y no solo eso, sino que a día de hoy es algo que está tan popularizado que realmente lo vas a encontrar prácticamente en todas las gamas de producto, incluso en la que estamos hablando. Así que evidentemente pues es aconsejable que lleve este componente y no caigas en la trampa de que quizás alguna tienda tenga un stock muy antiguo de ordenadores y te diga pues que el disco duro es muy rápido, o que es híbrido, o que es cualquier tipo de cosa. Lo que tú tienes que buscar es que una de las características que tenga el ordenador es que tenga disco duro de estado sólido. ¿Qué capacidad? Bueno, eso ya va a depender también de tu presupuesto y va a depender de qué vas a hacer con él. Si, como comentábamos antes, vas a utilizarlo para tareas ofimáticas, para navegar por internet, para llevar las cuentas de una empresa y demás, pues con que tenga una capacidad de 256 GB va a ser más que suficiente. Incluso recordemos que es una capacidad que puede llevar un teléfono móvil a día de hoy, o sea que es una buena cantidad de memoria. Menos sería únicamente para navegación por internet o incluso para, bueno, para si vas a pensar en estudiar o es un adolescente al que vas a hacerle un regalo, o tú mismo te vas a comprar algo solo para navegar y hacer algún tipo de estudios con trabajos de hojas de texto, hojas de cálculo y demás, pues bueno, menos memoria puede llegar a cumplir tus expectativas en el uso diario. Vale, continuemos. Aquí tenemos otro ventilador, que en este caso este ventilador puede ser tanto para apoyar al ventilador principal y extraer todo el calor que lleva dentro, como para disipar el calor en el caso de que exista de una tarjeta gráfica. Una tarjeta gráfica es otro componente que en este caso no lo vemos en este esquema porque es extremadamente opcional y lo que va a permitir es que podamos jugar a videojuegos. Claro, aquí siempre hay una línea de pensamiento y luego otra que es exactamente la contraria. Yo te voy a decir cuál es mi experiencia, cuál es mi opinión al respecto. Si tú te vas a comprar un ordenador portátil con la intención de jugar, vas a tener que saber muy bien qué es lo que te vas a comprar. Y no vale solamente con la información
que reúnas tú a través de internet, sino que te van a hacer falta opiniones y te va a hacer falta contrastarlo y ver vídeos en internet, en YouTube, acerca de qué modelo te vas a comprar y qué problemáticas puede tener. Es decir, que para comprarte un ordenador portátil y poder jugar en él, yo aconsejo tener un nivel de experiencia, al menos en informática, medio. Si vas a comprar un ordenador portátil para jugar videojuegos y no tienes ni idea, déjamelo en los comentarios y te puedo hacer un vídeo cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta a la hora de comprar un ordenador portátil, que en este caso se llamarían gaming. Por tanto, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que estamos buscando un rango de precio bastante económico y versátil, lo más probable es que no la lleven. Pero ojo, hay procesadores en la actualidad que son tan potentes y tan poderosos que pueden llegar a ejecutar gran cantidad de juegos y a funcionar de una manera muy eficiente. Vale, aquí luego tenemos el soporte para DD, que es soporte para disco duro, entiendo que simplemente es un componente necesario para poder introducir el disco duro y añadirlo a nuestro ordenador portátil. Es decir, que si tú vas a una tienda y te compras un disco duro de estado sólido, te vendrá algo muy parecido a esto o algo muy parecido a esto, y tienes que tener en cuenta que hay una diferencia. Uno de ellos es memoria flash, que sería una pequeña tarjeta muy chiquitita, como podemos ver aquí. No sé si se ve con claridad, pero bueno, si no, dejaré una imagen un poco más grande, ¿vale? Que no se suele vender habitualmente en las tiendas, sino que tienes que saber exactamente qué es lo que estás buscando. O este de aquí, que es más habitual, en este caso pues es un disco duro normal, pero el disco duro de estado sólido, que tiene el mismo formato, es para que quepa aquí y luego tú ya lo puedas introducir en el ordenador portátil. Es un componente que lleva todos los ordenadores, no va a tener ningún impacto en el precio, pero bueno, has de saber que a la hora de hacer una instalación de otro disco duro, o si lo vas a actualizar o vas a buscar uno más amplio o más potente, si tienes un disco duro normal como este y lo quieres pasar a un disco duro de estado sólido, también podrás, porque como puedes ver, comparten la misma forma, siempre y cuando quepan aquí, que todos lo hacen ya por regla general. Si tú tienes un ordenador antiguo y le quieres dar un plus de velocidad, de potencia y demás, aparte de todo lo que es optimizar el ordenador, que por cierto tienes por aquí una lista con un montón de formas de, sin gastar un céntimo, optimizar tu ordenador, pues evidentemente también puedes hacer una pequeña inversión, comprarte un disco duro de estado sólido y darle una vidilla nueva a tu equipo, porque va a acelerar muchísimo el funcionamiento general del ordenador. Sí que es verdad que hace falta ciertos conocimientos, pero si los necesitas, como te he comentado antes, déjamelo debajo en los comentarios y yo me voy a hacer una lista de vídeos para ir explicando las cosas. Bien, lector de tarjetas. Bueno, esto es igual de importante como los USBs que hemos comentado, como las luces LED. Al final son ciertos puntos que hay que tener en cuenta, ¿no? Lector de tarjetas. Esto será básicamente para tarjetas micro SD, como las que tenemos en el móvil, las cámaras. Si te dedicas a crear contenido, pues te va a venir muy bien que lo tengas, ya que te va a evitar la compra de otro accesorio que va a ocupar o un USB más, o que simplemente pues te va a costar un dinero que si ya lo lleva el ordenador, pues para qué pagar más, ¿no? Por ello. Así que es importante que el lector de tarjetas pues también lo lleva incluido si el uso que tú le vas a dar en general va a utilizar este componente, por supuesto. El impacto que tiene en el precio suele ser prácticamente ínfimo. Luego el disco duro, pues como hemos visto aquí existen dos tipos de discos duros, el mecánico, que es el de toda la vida, que es muy económico, prácticamente ya no se fabrican y suelen ir acoplados, o más bien dicho, complementando el almacenamiento de un disco duro de estado sólido. Es decir, cuando tú ves un ordenador portátil en una tienda que te vas a comprar y ves que tiene dos discos duros, normalmente uno te pondrá que es una capacidad muy pequeña, incluso 64 GB o 128 GB, y luego tú te pondrá 1000. Y dices, ¿por qué tiene dos discos duros? Pues mira, pues el pequeñito, que es el 64-128, lleva el sistema operativo, que es, en este caso será el Windows por regla general, ya que en Apple, bueno, funciona un poco diferente, ¿no? Todo esto. Por regla general será Windows y ahí va instalado el sistema operativo. Y luego cuando quieres almacenar las cosas, pues te las almacena en el disco duro grande, el que tiene 1000 GB, que es un poco más lento, pero da igual. Si tú tienes ahí una foto y tienes, mejor dicho, 1.000.000 de fotos, pues ¿para qué quieres que se abra rápido y te ocupe espacio en el disco duro rápido? Mejor tenerlo en un arcón, vamos a llamarlo así, que igual te abrirá y te da igual que tarde un segundo que tarde
medio segundo. Pues eso también has de tenerlo en cuenta, porque si el disco duro de estado sólido fuera de 1000 gigas, el precio evidentemente se dispararía. Por eso algunas empresas juegan con eso, algunos solamente ponen el de 64 gigas y te dicen, mira, vale muy poquito, aquí puedes guardar el sistema operativo, cómprate un disco duro externo por USB, siempre y cuando tengas suficientes entradas, y de 1000 gigas, y ahí ya almacenas tus cosas y es más seguro, porque lo sacas de ahí, lo guardas en un cajón y nadie lo va a perder. Bueno, son opciones, al final tienes que tener en cuenta cómo vas a gestionar el almacenamiento. Esto sí que tiene un impacto grande en el precio. Y finalmente la batería, que como vemos aquí, solamente muy pocos ordenadores en la actualidad tienen batería extraíble. Esto se debe, bueno, pues a la obsolescencia programada, que si no sabéis lo que es, pues también ya te digo que vamos a entrar a explicarlo poquito a poco, todos estos conceptos y términos. Y bueno, normalmente los ordenadores portátiles de empresas suelen tener la batería extraíble, se puede incluso pedir. Y esto es de cara a darle una vida útil mucho más larga de lo normal a un ordenador que, por ejemplo, pues se va a utilizar para controlar el estado de ascensores o controlar pues, algún tipo de estocaje de almacenes y demás. Pues como el uso es un poco más diferente, sí que es verdad que se puede pedir en la actualidad que la batería sea extraíble. De lo contrario, y por regla general, la batería va a estar dentro del ordenador portátil, no vas a tener acceso a ella. Y por otro lado, una vez que deje de funcionar, que será al cabo, pues eso, de unos 3-4 años suele ocurrir esto, deje de funcionar o funcione muchísimo peor, también es verdad que depende del uso que le des y de si lo tienes conectado o no, que hay un cierto mito en todo esto, ya te digo, tú coméntame todas tus dudas. Y realmente eso también puede tener un impacto general, tanto en la experiencia de uso, como en el precio, como en el tamaño, como en el peso, ¿vale? Entonces, aquí sí que estamos en un par de puntos importantes. La pantalla por un lado, por otro lado el conjunto que será el peso y la batería, ¿vale? Aquí sí que vamos a entrar en puntos fuertes. Por un lado tenemos la pantalla, por otro el cuerpo en general que será el peso y por aquí la batería, que será la autonomía y la experiencia de uso general y el tamaño incluso, todo esto va, digamos que en conjunción. Así que aquí vamos a ponernos un poco más serios. Batería. La batería tiene que tener una autonomía acorde con tu uso y tendrá un impacto muy grande en el precio. Cuanto mayor sea la autonomía y más pequeño sea el ordenador y menos pesado sea, más caro será. Y cuanto más grande sea el ordenador, menos autonomía tenga y más pese, más económico será. Evidentemente, todo esto lo estamos hablando desde una línea de ordenadores portátiles de uso convencional. En el caso de los ordenadores gaming, la cosa cambia un poquito. Bien, teniendo en cuenta esto, la batería normalmente en un precio pues eso, de unos $500 o 500 euros suele oscilar aproximadamente entre 2-3 horas de autonomía con un uso normal, ofimático y como mucho pues igual te da tiempo para verte una película. Si va a tener más autonomía, normalmente pues el tamaño suele ser más pequeñito para que consuma menos energía la pantalla, ya que hay que tener en cuenta que es una fuente de pérdida de energía muy grande, junto con el brillo, las antenas wifi, que bueno, pues que están también aquí incorporadas, ¿no? La propia placa base, el Bluetooth, son cosas que ya llevan prácticamente por descontado. No se mencionan en este esquema porque todos los ordenadores llevan wifi, todos los ordenadores llevan Bluetooth, o sea que esos son como cosas muy, muy básicas. Ya podemos entrar en extras como son el lector de huellas o el NFC o cosas que realmente pues, van a encarecer, son como los extras, ¿vale? Teniendo en cuenta esto que es un esquema básico, batería unas 2-3 horas, tamaño unas 15,6 pulgadas es el estándar más grande y el 17,3 prácticamente ya no se ven. 15,6 es una buena medida de pantalla y siempre hay que tener en cuenta que respecto a los conectores, que eso sí que aquí debería estar y no está, es un conector que tenga un conector HDMI o algún tipo de conector que te permita sacar la fuente de vídeo al exterior. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que te va a venir bien el hecho de poder conectarla a una tele, a un proyector o incluso si te estropea la pantalla poder seguir utilizándola al cabo de los años con un monitor o una pantalla. Así que apúntate que tenga un conector HDMI, que eso sí que es importante y aquí no lo veo.
Respecto al tamaño ya hemos dicho 15,6 pulgadas. ¿Por qué? Porque es el tamaño comedido perfecto para que tú lo puedas transportar, para que tengas un buen tamaño de pantalla, una buena autonomía y un buen precio. El equilibrio perfecto está en 15,6 pulgadas. Luego, a tener en cuenta también el hecho de que el peso también tiene que ser relativamente comedido. 2 kilos, 2 kilos y 200, 2 kilos 300. Si vamos a 2 kilos y medio, probablemente el equipo sea muy pesado, será muy económico, pero será complicado de transportar. Si lo vas a mover poco, pues entonces te aconsejo antes que compres un ordenador que ya sea bastante más pesado, de 17,3 pulgadas y tengas una pantalla un poco más grande. De lo contrario, pues 15,6 pulgadas está bien. Y el peso de 2,5 kilos es un poco excesivo. Y bueno, volviendo ya al inicio de todo esto, que es la pantalla, pues la pantalla únicamente hay que tener en cuenta que tenga un buen brillo y hay dos diferencias, una que es las pantallas brillantes y otra que son las pantallas mate. Se aconseja que las pantallas mates sean para exteriores, interiores, un uso más versátil. Y son esas que puedes ver que no tienen reflejos. Entonces, como la pantalla es mate, si tú estás en un entorno que está lleno de luces diferentes, no te vas a ver la cara reflejada y te va a costar ver el contenido. ¿Y qué es lo que pasa con las pantallas brillantes? Pues que son normalmente para interiores, para una iluminación muy adecuada y tienen unos colores mucho más vívidos y muy bonitos. Entonces, si vas a ver mucho contenido multimedia, vas a trabajar con fotos y demás, siempre y cuando sea una pantalla LCD, ¿vale? Pues sí que es aconsejable que sea brillante porque te va a transmitir una sensación de calidad de la pantalla mucho más bonita. Así que bueno, sabiendo todo esto, vamos a hacer una pequeña búsqueda, aunque ya haremos una guía de compra mucho más detallada teniendo estos conceptos claros, ¿vale? Porque claro, si yo directamente empiezo haciendo una guía de compra y no sabes de lo que estoy hablando, pues no tendría mucho sentido. Así que ahora que sabemos un poquito más de informática y sabemos reconocer ciertas cosas, vamos a buscar una página que a mí me gusta mucho, que es PC Componentes. Vamos a entrar aquí. Sé que en España hacen envíos sin problemas, no sé si el extranjero, pero bueno, como páginas como estas hay muchísimas. Así que en ese sentido vas a poder tener un criterio bastante generalizado a todo esto. Vamos a ir a ordenadores portátiles y vamos a ver, por ejemplo, todos los portátiles. Mira, portátiles baratos. Vale, pues como veis nos movemos en el rango de precio de unos 500 euros. Y de aquí, pues vamos a ver que hay muchísimos que son parecidos, porque este vale 355, porque este vale 500. Bueno, pues con lo que sabemos ya podemos hacer una criba bastante interesante. Vamos a ver. En principio, tenemos aquí un ordenador, que lo primero podemos ver que es la marca HP, Dell, Acer, Lenovo. Bien, estos cuatro ejemplos me sirven perfectamente. Luego aquí, la siguiente información que prácticamente en cualquier página web, cualquier sitio te van a enseñar es el procesador. Aquí tenemos un i3, 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 i3. Perfecto, pues nos vamos en la misma categoría. Existen i3, i5, i7. Y bueno, ya saliendo de este rango de precios ya podemos entrar a i9 y bueno y demás. Pero bueno, i3 es un buen procesador, la verdad es que va muy bien para un uso doméstico, así que aquí podemos ver que en este rango de precio es lo que más se vende, ¿vale? Los tres están igualados y los tres tienen pues marcas diferentes, diseños diferentes, muy bien, aquí prácticamente podemos decir que es por gustos. Luego, lo que viene justo detrás del i3, ves que pone 1115G4, vale, esa es la generación del ordenador portátil, lo que significa que cuando mayor sea la generación, más moderno es. Si es más moderno, significa que consume menos cantidad de energía y proporciona mucha cantidad de rendimiento. Aquí tenemos que es 1005G1, es decir, una generación anterior. Décima generación, undécima generación. i3 1005G1, décima generación, y aquí tenemos el 1005G1, décima generación. Por tanto, con esto y con lo que sabemos, hemos dicho que
Son marcas diferentes, todos llevan i3, pero la diferencia aquí ya está en la generación del procesador. Y hemos dicho que cuanto más alto sea el número, más moderno es. Por tanto, este de aquí empieza a tener buena pinta. Pero sigamos mirando, porque a veces hay aquí ciertas cosas que tener en cuenta. Luego, 8 GB de memoria RAM, ¿vale? Esto cuanto más tengamos, más nos permitirá trabajar a la vez con un montón de programas o incluso ejecutar videojuegos con una soltura muy buena. Es decir, la memoria RAM es la cantidad de cosas que puede hacer un ordenador portátil a la vez. Es decir, como a ti te piden, haz esto, esto y esto. ¿Cuántas cosas puedes hacer a la vez? Hombre, pues si te vas así organizando y vas haciendo muchas cosas a la vez, eres más eficiente, ¿no? Vale, pues la memoria RAM es eso. Cuanto más memoria RAM, más cosas eres capaz de hacer al momento. Muy bien. 4 GB de RAM. Aquí tenemos ya que es la mitad, ¿eh? Aquí hay una diferencia grande. 8 GB de RAM. Perfecto. Y 8 GB de RAM. Vale, de momento este de aquí yo ya lo descartaba. Primero porque es de 10ª generación y segundo porque tiene 4 GB de memoria RAM. Y tercero, mira el precio. Esto a veces puede ser sencillamente por la marca, porque no está en promoción, o puede ser a veces por el diseño, o puede ser porque ya este ordenador no se fabrica más y el último stock que queda pues se pone a un precio estándar. Aunque diga que está en promoción, ¿eh? Las características que están aquí diciéndonos primeramente no son nada positivas, ¿vale? Así que yo este lo descartaría de momento, ¿vale? Aunque siempre es verdad que al final de la compra, cuando tú ya te decides por uno, lo contrastas con este y dices, a ver, que realmente he hecho una buena elección. O sea que siempre es bueno tenerlo ahí, pero está descartado en principio. Bien, nos quedamos con estos tres, el cual este de aquí tiene una generación de procesador mayor. Vale. SSD, SSD y SSD, como podéis ver, 256 GB, que es lo que hemos comentado que está bien para uso temático, y disco duro de estado sólido, ¿vale? Perfecto. En ese sentido, los tres son, se puede decir que entre comillas son iguales. Podemos entrar ya en velocidades, pero son matices que no vamos a apreciar. 15,6 pulgadas, muy bien. 15,6 y 15,6. Aquí están todos iguales. Aquí habría prácticamente un empate técnico y este de aquí seguiría siendo el que lo supera. Entonces aquí creamos por precio, 499, 512,20. Este es una generación anterior y es más caro, quedaría descartado. 499 y 459. Aquí es donde puede haber realmente un buen combate. ¿Por qué? Porque por este lado este es más económico, aunque la generación del procesador es inferior, por lo que la eficiencia energética es inferior, por lo que el consumo es mayor y el rendimiento es inferior. ¿Cuánto? A veces suele ser un 10%, a veces no es tanto. Así que lo que yo haría es abrir este en una pestaña nueva y abro este. Entonces ponemos uno aquí, voy a ponerlo así y así. Lo ponemos aquí. Sí que es verdad que puedes entrar a comparadores y compararlo y demás, pero vamos a hacerlo de una manera como más casera, porque no todas las páginas web tienen comparadores y puede que estés en varias webs distintas y no vas a poder compararlos así tan fácilmente. O sea, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Bien. Entonces, vamos a ver qué más nos va contando. Por este lado es el de 459 y el de 499. Aquí hay un dato que yo estoy viendo que me da que pensar y es algo que vuelvo a tener presente. Equipo FreeDOS. ¿Qué significa cuando un equipo te dice que viene FreeDOS? FreeDOS significa que viene totalmente preparado y listo para que le instales el Windows que tú quieras, pero no lleva Windows instalado el propio ordenador. Por lo tanto, a la hora de venderte ese equipo, ellos abaratan costes, pero tú cuando te lo compras no lo puedes utilizar. Te hará falta hacer una instalación desde cero en tu ordenador portátil. Tienes que instalar un Windows en tu ordenador portátil. También si quieres te puedo enseñar cómo hacerlo. Sin embargo, la licencia de Windows tiene un coste. Este puede oscilar de 10 euros hasta los más de 200. La diferencia ya la veremos. Vamos a centrarnos en esto.
Vale, Free 2, por tanto, es más barato porque cuando yo me lo compre, lo abra y lo encienda, no lo voy a poder usar. Voy a tener que configurarlo, instalarle drivers y hacer cosas. Pues esto me va a suponer un esfuerzo. Y este, 499 euros, lo enciendo y a funcionar. Bueno, vale. Y es una generación superior. Bueno, eso ya tiene buena pinta. Luego, si entramos aquí, en el historial de precios, podemos ver cuál ha sido el histórico desde que se lanzó. En este caso, pues tenemos que el 10 de febrero, aquí se lanzó el 5 de febrero. O sea que son muy parecidos en cuanto a tiempos de lanzamiento. Podemos ver los diferentes precios que han tenido. Este ha llegado a estar en 428,99 el día 16. Estamos al día 30. Ha tenido una bajada aquí también el día 1 de septiembre. ¿Vale? El precio va como oscilando. Y aquí está en 499, que no es el precio ni más alto ni el más bajo. Es un precio medio. Esto también hay que tenerlo en cuenta de cara a hacer la compra. Si sabemos que ha estado aquí, significa que probablemente en algún momento vuelva a estarlo. Así que tienes que ver tu nivel de urgencia, pero, por ejemplo, no es el mal momento para comprarlo ahora. Y por aquí vemos que bueno, el precio se ha mantenido bastante y bueno, pues no ha habido grandes cambios. Sí que es posible que pues pegue una bajada, que es lo más lógico, ¿no? Al cabo del tiempo. Vale, pues encontramos que es un buen momento para comprar este, y este pues no hay una referencia de bajada, o sea que está bien, o sea, tampoco es que sea una locura. En cuanto a características, entramos aquí, especificaciones, aquí en características, vale, y vamos a ir a esto, cerramos, especificaciones, que es lo que nos interesa. Vale, aquí ya podemos ponernos un poquito más finos y ver que este procesador de aquí tiene 2 núcleos y esto de aquí es, digamos que la velocidad base que tiene. Vamos a poner que es como un coche que va, pues mínimo va a 10 km por hora y máximo pues a esto, a 3,4, ¿vale? Como el mínimo y el máximo que tiene para poder trabajar. Aquí directamente no nos indica las memorias, pero vamos, que serán muy habituales. Si tú simplemente pues coges este dato, lo copias y vamos a un navegador aquí nuevo y ponemos frecuencias, aquí puedes ver, pues mira, que tiene 2 núcleos y va de 4,1 en turbo y mínimo 1,7, ¿ves? De 1,7 a 4,1. Y aquí tenemos de 1,20 a 3,4. Por tanto, aquí vemos la mejora en el procesador. Aquí es donde se ve. Memoria RAM 8 GB, que ya sabemos que tienen en este caso lo mismo. Y aquí vemos la frecuencia, que es lo mismo, la velocidad. 2600 tal, 2000 tal. Perfecto. Aquí luego vemos esto de aquí, que es importante también analizarlo, que es 4 GB integrada, 4 GB SO-DIMM. ¿Qué significa esto? Pues mira, que puedes ampliarla hasta 12 GB. Y aquí vemos que tiene un módulo de 8 GB. Es muy difícil saber si el día de mañana te hace falta más memoria RAM. Ese modelo en concreto se le puede poner más RAM o no. Ya sería entrar muy al detalle del modelo, ver la ficha técnica al detalle y demás. En principio, ya te digo, si es un modelo que te interesa, como por ejemplo este me interesaría más, el de la derecha, yo directamente entraría a ver la ficha técnica de este modelo para saber si en el futuro, si me apetece ampliarle a 16 GB la memoria RAM, puedo o no puedo. Aquí ya me dice que puedo hasta 12, cosa que en principio está bien, no suele hacer falta mucha más memoria RAM, pero sí que es verdad que si esto lo pudiera ampliar a 16, pues sería otra ventaja a tener en cuenta por esta diferencia de 30 euros. Almacenamiento, 256 GB SSD, vale, bien. 256 GB SSD, aquí también podemos ver y podríamos entrar en la ficha de cada uno para saber si podemos ampliarlo, si no podemos ampliarlo y demás, ¿vale? Pero en principio pues ya compramos un equipo con 256 GB que, como hemos dicho antes, está bien. Unidad óptica no, pantalla, pues aquí vemos también un dato importante que es la resolución máxima junto con el brillo de la pantalla. Tenemos que esto es 1366 x 768. Es un poco más que HD, lo que significa que se verá un poquito mejor
de lo que puedes ver este mismo vídeo seleccionando la opción de 720p. Lo verás un poquito mejor, ¿vale? Y aquí tenemos que en display es Full HD de 15,6 pulgadas. La pantalla, como ves, es 1920 x 1080. Este número, cuanto mayor sea, mejor significa que es la calidad de la pantalla. Por lo tanto, esto sería como si vieras este mismo vídeo en la opción Full HD, que es la máxima que tengo puesta para el vídeo de YouTube. O sea que aquí tenemos mejor pantalla también. Luego, 220 nits. Eso es la potencia de brillo que tiene la pantalla cuando te va a enseñar tu contenido. Cuanto mayor sea este número, mayor es el brillo que veremos de nuestra pantalla. Este de aquí, 250 nits. Es más brillante y tiene mejor resolución. Controlador gráfico, bueno, este es el que viene integrado en la propia procesador, lo que significa que, bueno, pues algún jueguecillo básico y alguna edición básica vas a poder hacer. Y aquí pues 3/4 de lo mismo, ¿vale? En conectividad pues tenemos Wi-Fi, Bluetooth, que esto ya sí que es verdad que es un poquito más técnico. Pero básicamente el Wi-Fi y Bluetooth, pues estos que están en la actualidad, pues va muy bien. Bueno, cámara portátil que lleva webcam, está bien que lleve webcam, por el hecho de que se hace una videoconferencia, pues prácticamente todos lo llevan. Micrófono, bueno, pues lo más probable es que no utilices el micrófono del portátil, pero si lo usas también suelen llevarlo todos. Y batería integrada de litio de 35 y de 41, lo que significa que en este caso la batería de aquí es un pelín, de 41 es, un pelín mayor en cuanto a capacidad, por lo que le va a dar una autonomía ligeramente superior también a este ordenador. Conexiones, y aquí es donde vemos ya lo interesante. Aquí tiene dos USBs, aquí podemos ir contando, 3 USBs. Y este tiene 1 y 2, 3 USBs. Perfecto. Un HDMI, bien. Otro HDMI, perfecto. Toma combinada auriculares y micrófono. Y combinación de auriculares y micrófono. Esto significa que tiene solamente un agujerito donde vas a poder enchufar el micrófono y el auricular. Es decir, hay algunos dispositivos que vienen separados en dos cables, uno suele ser rosa y el otro verde, pues te hará falta un adaptador para conectarlo a tu ordenador portátil, porque vendrá solamente con un agujerito. O hay otros auriculares, por ejemplo, con micrófono, que si lo conectas directamente a ese cable, ya vas a poder tener tu videoconferencia y no hará falta nada más, funciona instantáneamente. Tenemos aquí lector de tarjetas y tenemos también lector de tarjetas. Aquí es donde especifica claramente que viene sin sistema operativo, y aquí vemos que viene con el Windows 11S, que es una versión de Windows 11 optimizada para seguridad y rendimiento, que ofrece una experiencia familiar, bla bla bla, y aquí un poco de marketing. Peso, 1,85 kg, muy bien. Peso, 1,69 kg. Vale, yo con toda esta información que tengo, con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que has visto, mi consejo indudablemente sería este de aquí, por la información general. Y al igual que lo he hecho yo ahora mismo en este vídeo, a partir de ahora tú eres capaz de poder hacer una selección así un poco superficial, un poco amateur, vamos a llamarlo, de lo que sería una compra, pero a veces no hace falta más que eso para poder ahorrarte un dinero y tener el mejor equipo que hay ahora mismo en oferta, en promoción o a la venta, o que te llama la atención, y poder compararlo y saber si realmente es una buena compra o no es una compra. Así que bueno, espero que el vídeo te haya sido de utilidad. Te invito a que te pases por mi canal, tengo ahí bastante contenido variado, y te suscribas y me dejes tu comentario de qué vídeo te interesaría ver, qué información o qué duda puedes tener para que te eche una mano. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.